Muy bien, buenos días a todos. Qué bueno que podemos reunirnos. Si puedes poner la diapositiva del título. El día de hoy, como tú puedes verlo ahí, vamos a hablar de discípulos que viven y transmiten el mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a retomar otra vez el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 18, del versículo 19 al 33. Yo entiendo que varios de ustedes no nos acompañaron la semana pasada, algunos no escucharon el audio, algunos que que no tuvieron acceso a la transmisión en Facebook, en YouTube o en Spotify, el audio. Bueno, brevemente voy a hablarte de qué estuvimos tratando. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada tiene que ver con la siguiente diapositiva. Las dos cosas que no van a tener sentido seguir haciendo en la eternidad. ¿Cuál es la primera? Lo vimos la semana pasada. Compartir el Evangelio. Ya no tiene ningún sentido hablar del Evangelio en la eternidad. Y el día de hoy vamos a hablar de la segunda cosa que tiene que ver con ello, si la puedes poner. Y la segunda tiene que ver con hacer discípulos. No tiene ningún sentido hacer discípulos en la eternidad, ¿de acuerdo? Y de eso es de lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque de hecho son las dos únicas cosas que encargó Jesucristo. Una, compartir el Evangelio, hablar de esa buena noticia, de ese mensaje. Y dos, hacer discípulos. Y hoy que nos vamos a enfocar en la segunda, vamos a centrar nuestra mirada en la importancia que esto tiene y vamos a revisar en dónde nos encontramos con esa segunda cosa que le encargó. La semana pasada, como te lo dije, imagínate que estabas viviendo en un pueblo, que este pueblo se encontraba en llamas. De repente todos en desesperación empiezan a correr y a llamar a los bomberos. Llegan estos bomberos, llegan con todo su equipo, llegan con toda esa capacitación, llegan toda la gente del heroico cuerpo de bomberos. La gente empieza a sentir alivio porque dice, ¡ay, qué bueno que ya llegaron! Pero de repente imagínate que llegaran los bomberos y dijeran, lo sentimos mucho. No todos tenemos el llamado de apagar incendios. Algunos solo observamos. Esto es un sinsentido. ¿De acuerdo? Pues así de absurdo es que tú y yo nos reunamos en un lugar como estos sin creer que el discipulado es tarea de todos. O mejor dicho, creyendo que esto solamente es tarea de unos cuantos. Es así de sinsentido, de absurdo. ¿De acuerdo? Y entonces, el Señor Jesús cuando muere, Él resucita, se le aparece a sus discípulos y entonces dice estas palabras. Si puedes poner la siguiente, esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Esto se conoce como la Gran Comisión, principalmente. Y entonces el Señor Jesús dijo, versículo 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La siguiente, por favor. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Imagínate esta tarea. ¿Sí? Pero si te das cuenta, Jesús no dijo, algunos vayan. Dijo, vayan y hagan discípulos. Esto te incluía a ti y a mí y a todos los que se decían seguidores en el discipulado de Jesús. Entonces, con base a lo que ya hablamos, o en base a lo que ya hablamos, mejor dicho, la semana pasada, no se trata de preguntarnos si saldré a predicar o no, sino qué tipo de discípulo soy. ¿Qué mensaje se está formando en mí? ¿Qué clase de discípulos estoy yo reproduciendo? Porque conozco mucha gente que tiene años, pero años, siguiendo a Jesús, creyendo que es un discípulo, pero no haciendo esto. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque discipulado no es información, es formación. Eso es lo que significa el discipulado.
Porque Jesús no llamó a seguidores ocasionales, Él llamó a discípulos. Y los discípulos se caracterizan porque hacen esto que les encargó. ¿De acuerdo? Entonces, si puedes poner la siguiente, por favor. Esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 39 al 40. Y dice que luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos, en otras versiones se refiere a los discípulos, no son superiores a su maestro, pero el alumno o el discípulo que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Ahí habla de un proceso, de una preparación para poder ser como el maestro. Y uno de los grandes problemas del cristianismo actual es que hemos producido creyentes informados, pero no transformados. Personas que conocen la Biblia, que conocen versículos, pero que no han sido formadas en su carácter por esos versículos. Y es que el discipulado no termina cuando alguien viene y recibe el Evangelio y se encuentra con el Salvador, con Cristo. No, ahí no termina, ahí apenas comienza. Entonces lo que vemos en Mateo 28, 19 dice, hagan discípulos. Hay que ir y hay que hacer. ¿Sí? No dice conviertan a la gente, no dice vayan y llenen los templos, no dice acumulen asistentes. Lo que dice en otras palabras es vayan y formen vidas como Jesús. Y eso implica más cosas. Por eso en una de las diapositivas del inicio te decimos, no invites a alguien a venir, invítalo a caminar contigo en esa relación con Jesús. Eso es el discipulado. ¿De acuerdo? Entonces, algunos que no tienen el contexto, la semana pasada estuvimos hablando del segundo libro de Samuel, particularmente en el capítulo 18, ya te anticipaba antes de llegar a este capítulo, que se trata de algunos personajes relacionados con alguien que conocemos, principalmente algunos por las mañanitas, el rey David. ¿De acuerdo? El rey David tenía 3 hijos, una hija, bueno, varios más, pero en estos capítulos tú vas a ver que el rey David tenía una hija que fue violada por su medio hermano. Y entonces otro hermano se molesta por ese acto y con su papá se enoja porque no lo reprende. El enojado entonces mata a su hermano, el violador. Qué bonita familia, ¿verdad? Pues entonces este enojado llamado Absalón mata al que violó a su hermana y se levanta en contra de su padre. Y lo que encontramos ya en el capítulo 18 es el momento en donde ya hay una fuerte disputa entre padre e hijo. David está tratando de defenderse de Absalón, su hijo, y de pronto da una instrucción a 3 de sus generales del ejército y les dice, vayamos a hacer la guerra, pero traten con cuidado a Absalón, mi hijo. Por lo que sea, llega el momento en que Absalón muere. Ahí lo vas a poder leer más o menos, segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y entonces estamos en un punto en donde ahora algunos tienen que informar al rey que su hijo había muerto. Ahí es a donde estamos. Esto fue la semana pasada, vamos a retomar básicamente el mismo mensaje. Y si tú puedes poner la siguiente, por favor. Tú solamente centra, toma tus notas, todo esto lo vas a encontrar, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 19 al 33, el texto es muy extenso, no lo voy a leer en este momento, lo único que te voy a pedir es toma nota, porque de ahí voy a extraer unos pedazos para poder hablarte de lo que el día de hoy estamos hablando. Estamos hablando de los discípulos que viven y transmiten el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar para poder continuar. Si puedes ponerte de pie, deseas ponerte de pie, vamos a honrar a Dios por medio de su palabra a través de esta oración. Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra.
Gracias porque en una manera podemos acceder a ella sin necesidad de escondernos, de ser perseguidos, de ser juzgados en una manera más allá del juicio de personas cercanas que únicamente nos critican por querer conocerte a través de tu palabra. Gracias porque aún tenemos esa libertad, la tenemos en nuestro idioma, la tenemos en nuestros dispositivos, impresa de mil maneras, Padre. Podemos tener un espacio para conocerte a través de ella. Gracias, Padre, por la gente que se acerca a ti. Queremos ser un pueblo que te busca, un pueblo informado por medio de tu palabra. No queremos ser llevados por imposición de ideas, por dogmas. Queremos realmente escudriñar tu palabra y conocer porque ellas dan testimonio de ti, Padre. Permítenos ser fieles en buscarte. Padre, que esto que vamos a hablar solo sea el inicio de lo que debemos de buscarte por medio de tu palabra y en oración. Que no sea el único alimento que cada uno de nosotros recibamos, Padre. Yo te estoy pidiendo, quita todo obstáculo, toda idea preconcebida que se esté levantando en contra de tu conocimiento, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Habla a nuestros corazones, transfórmalos y pon por obra todo lo que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Entonces, como te decía, segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y si tú estás tomando nota, el primer punto del que te voy a hablar, y se lo puedes poner, tiene que ver con que un discípulo es formado para cargar un mensaje. No solamente se entera de un mensaje, sino va con él, lo lleva, lo forma parte de sí. Y si puedes poner el texto en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente. Dice, después hay más. ¿Hay más? ¿Quién es? Ya lo vimos la semana pasada. Es el primer mensajero sin mensaje. El primero ofrecido en ir a dar un mensaje que al final no sabe cuál es el mensaje. Bueno, es ese Ahimás, hijo de Sadoc. Y él empieza a rogarle al general del ejército de David, déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. Eso era lo que él creía que era el mensaje. Ni siquiera era lo que le importaba al rey. El rey ya sabía que estaba en guerra y que podía ganar o perder, pero particularmente en ese momento lo que le preocupaba era saber qué de su hijo Absalón. Eso era lo que le interesaba a David. Además, corre, pero nunca fue formado para entender el contenido de lo que debía llevar. No se trataba de los enemigos. Lo más importante era saber qué pasaba con su hijo. Y muchos de nosotros vamos corriendo por la vida, sin prepararnos para ver qué vamos a llevar como mensaje, qué es lo que le importa. Pero fíjate lo que dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, si la puedes poner. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 7, dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No se trata de nosotros, se trata del Hijo del Rey. Dice más adelante Pablo, predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Es decir, tú y yo nos debemos a los demás con tal de que conozcan a Jesús. Dice el versículo 6, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Es decir, esa luz Dios la ha puesto en ti y en mí para que otros empiecen a ver a Jesús. El rostro de Jesús lo puedan ver de forma práctica. Siguiente, versículo 7, por favor. Dice lo siguiente, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasos de barro que contienen ese gran tesoro. Es decir, hay un gran tesoro depositado en ti que pareces un vaso de barro frágil, ¿sí? Y dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El mensaje que tú y yo portamos no depende de ti, no depende de mí, depende de Jesús, quien lo va a hacer brillar.
¿Sabes que de repente la gente, cuando te ve cada vez más a Jesús, te huele a Jesús, te percibe a Jesús? No lo saben interpretar, pero dicen, tienes un no sé qué, tienes una vibra. No sé cómo explicarlo, pero y entonces empiezan a abrir su corazón, te confían cosas que normalmente no abrirían en otro lado. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de que empiezan a ver a Jesús a través de ti. La obra de Jesús se manifiesta por medio de ti. Si puedes poner la siguiente, por favor. Es que un discípulo no es alguien que solo recibe enseñanza. Es alguien que aprende el mensaje hasta que el mensaje lo gobierna. Lo empieza a reflejar en todos sus actos, en sus dichos, en su comportamiento. No hay necesidad de tener un pastor detrás de ti. Es el producto de tu relación con él. El discipulado, esto es como alguien, ¿sí?, que asiste a reuniones, que tiene apuntes, que conoce conceptos, pero que no ha asimilado el mensaje. No hace congruencia, ¿verdad? Eso no puede ser discipulado. En discipulado no basta con que asistas, no basta con que tomes nota, con que conozcas la jerga cristiana, con que hables con conceptos cristianos. Tienes que asimilar, hacer parte de ti cuál es el Evangelio. De eso se trata. Tiene que empezar a gobernar tu día a día. Y así sucede con un aprendiz de carpintero. No solamente ve para aprender, sino empieza a usar las herramientas, eventualmente se equivoca, corrige, aprende el oficio hasta que poco a poco lo va dominando. La Escritura señala que Él comenzó en nosotros la buena obra y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esto es un proceso, es un progreso. ¿Y sabes una cosa? Nadie es enviado a enseñar antes de ser formado. No podemos hablar de discipulado si tú no te estás formando. ¿Sí? Entonces no puedo enseñar lo que no practico, no puedo reproducir lo que yo no vivo, no puedo hablar del Evangelio si el Evangelio aún no me ha transformado, no me ha quebrantado. Entonces las preguntas para ti y para mí serían, ¿qué parte del Evangelio aún no ha formado mi carácter? ¿Soy un discípulo solamente de dicho o realmente estoy empezando a vivirlo y experimentarlo? De forma vívida lo estoy probando, porque esto no es como yo te recomiendo este remedio. A mí no me ha funcionado, pero tal vez a ti te funcione. ¿Quién va a querer esto? La pregunta sería, ¿qué mensaje está siendo evidente en mis actos, en mi manera de hablar, en mis decisiones? De eso se trata el discipulado. Cargar el mensaje es llevarlo contigo a hacerlo tuyo. No nada más hablar de él aquí y saliendo ser otro. Si tú estás tomando nota, el segundo punto que quiero compartirte el día de hoy es que el discipulado no se forma por atajos. No hay manera. El discipulado no se forma por atajos. Si puedes poner la siguiente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, la segunda parte del versículo 23 dice que entonces Ahimás, este hombre que debía de llevar un mensaje, tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim. Llegó antes que el etíope, antes que el que sí llevaba el mensaje. Y quiero que notes este principio de discipulado. La siguiente, por favor. La madurez espiritual no se hereda, se trabaja, se construye. No es porque vengas con tus papás que tú vas a adquirir esa madurez espiritual. No es porque te la vivas pegado al pastor. Es porque la tengas que trabajar.
Y fíjate lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, si puedes poner la siguiente, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, en su primera parte, Él está haciendo referencia, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Tú crees que viniste aquí de manera accidental, pero la verdad es que no. Dios se ha interpuesto en todos tus caminos, te está dando un llamamiento, te está dando una tarea. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. No vayan y que se sienten, no vayan y escuchen lo que les digan. Vayan a prepararse para que ustedes produzcan frutos duraderos. Y el fruto requiere de tiempo. El fruto requiere de poda. El fruto requiere de un proceso. Y a veces no lo queremos. ¿Sí? Un discípulo es tal cual, como un árbol. No crece de la noche a la mañana. Crece cuando permanece en el sitio donde tiene que estar. Crece cuando es cuidado. Crece incluso cuando es podado. Dios dice, yo soy el labrador, no dice, yo soy el cortador. ¿Sí? Y un labrador lo que hace es podar, no cortar. Y con la poda lo que está retirando es aquello que solamente está consumiendo energía, pero que no está permitiendo que se genere el fruto. ¿Sabes por qué el labrador no se preocupa por lo que corta? Porque no está pensando en lo que pierde, sino en lo que va a ganar con la poda. Jesús no se está preocupando por lo que va a tratar contigo, porque Él está viendo el producto que va a generar esa situación con la que va a trabajar. Entonces, nota cuál es el problema. Siguiente, por favor. Es que el problema es que muchos quieren un ministerio sin proceso. Quieren servir a Dios, pero sin proceso. Quieren autoridad, pero sin sujetarse. Quieren dar fruto, pero no quieren plantarse y hacer raíz. Así no es posible. Si puedes poner la siguiente. ¿Qué práctica debe de haber dentro de un discipulado? Permanecer en la palabra, ser corregido, caminar con otros, rendir cuentas. Entonces las preguntas son, ¿estoy huyendo del proceso que Dios quiere para formar mi carácter? ¿En qué área Dios me está pidiendo que yo persevere? Yo ya quiero botarlo, pero ¿cuál de esas áreas dice, persevera, 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 sé constante, cree, confía? ¿Acepto la corrección como parte del discipulado o inmediatamente me rebelo? Entonces, el discipulado no se forma por atajos. Esta es la forma, esta es la manera de Dios. Quienes somos padres sabemos algo muy parecido a esto. No sé por qué nos ha de extrañar entonces. El punto número 3, si tú estás tomando nota, tiene que ver con que el discípulo conoce el mensaje por una revelación continua. Conocer el Evangelio basta con que lo escuches, lo entiendas, pero comprender la profundidad requiere de continua revelación. Si puedes poner la siguiente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 28 al 29, dice que hay más. Este hombre que se lanzó sin mensaje, le gritó al rey, todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo, alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaas, pero no supe lo que pasaba. Se confundió, se perdió, a lo que tenía que estar atento, lo perdió de vista.
Además no sabía el mensaje porque no estuvo presente en un proceso. Tenía más prisa por correr, por salir corriendo, que por realmente informarse sobre lo que tenía que llevar. Eso habla de un proceso. Requiere una revelación continua. En el Evangelio de Juan, si la puedes poner por favor, capítulo 8, versículo 31 al 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Hay un proceso, hay que mantenerse fiel a las enseñanzas. Y dice que si lo hacemos, conoceremos la verdad. Y adelante dice, y la verdad los hará libres. ¿Sabes que mucha gente viene con todas sus dudas y viene a querer solamente solventar sus dudas, pero no quiere pasar por un proceso? Imagínate que en una ocasión mi hija de 5 años me dice: oye papá, yo quisiera saber cómo se maneja una tarjeta de crédito. ¿Tú qué crees que le voy a decir? No estás lista para manejar una tarjeta de crédito. ¿Sabes cuánto es un plazo? ¿Sabes cuánto es un vencimiento? ¿Sabes qué es una línea de crédito? No lo sabe. ¿Cómo la voy a poner a entender el proceso de una tarjeta de crédito a esa edad? Pues hay que seguir un proceso, hay que enseñarle primero qué es el dinero, qué es el ahorro, cómo hay que administrarlo, antes de llevarla a tramitarle una tarjeta de crédito. Hay un proceso, eso es el discipulado. Si puedes poner la siguiente, por favor. Nota eso. Un discípulo no solo oye una prédica, permanece en la enseñanza, camina con el maestro todos los días. ¿Qué es lo que escucho de muchas iglesias y de muchas personas, incluso aquí, que dicen: pastor, en la semana oí este mensaje y oí esto y luego estuve viendo esto otro? Y yo les pregunto: oye, ¿te acuerdas uno de los 3 puntos de los que hablamos el domingo? 10, 15 minutos. Yo creo que por eso la gente me huye. En cuanto termine el servicio se van por aquí, por allá, pero voy caminando y se me va abriendo el espacio. Todo el mundo se empieza a abrir, porque creen que les voy a hacer un examen, porque no pueden retener uno de los 2 o 3 puntos. Grabamos los audios, grabamos la transmisión con el propósito de que tú puedas ir, y si no tomaste nota suficiente, puedas repetirlo y después veas cómo lo pongo por obra. Pero nos gusta el buffet, nos gusta ir todos los días tomando un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de allá, no construyendo nada. En una ocasión, hablando de buffets, se me ocurre hacer unas vacaciones con mi familia a un lugar de estos donde puedes comer sin tener que estar a cada rato pagando y limitándote, y era todo incluido. Y entonces yo, predispuesto a eso, como todo buen hombre, le dije a mi esposa: ni me digas nada. Voy a comer, no quiero que me molestes diciéndome: ya, bájale esto, no, esto sí, ya. Déjame, son unos cuantos días, voy a comer lo que se me dé la gana. Y ahí va Luis, día 1, se sienta tremendo empacón. Ni te puedo decir cómo pasé las siguientes horas en una habitación, en un baño, devuelve y devuelve el estómago, con una congestión estomacal tamaño, ni te digo cuál. Te digo cómo pasé los siguientes 6 días, comiendo puro tecito y pan tostado. Empachadísimo, o como le quieras llamar. Y a veces sucede, ni me nutro, solamente como por comer, y no estoy llevando algo correctamente bien dirigido y balanceado. Y eso sucede. Con discípulos tienen que oír el mensaje, tienen que repasarlo, tienen que estudiarlo, tienen que permanecer en la enseñanza. En la semana hablaba con una persona, hay 2 términos que se manejan en la Escritura para hablar de la palabra. El primero tiene que ver con un rema. Un rema es como cuando alguien te dice algo, te cae el 20 y dices: ya lo tomé, no lo suelto. Es esa palabra que se aferra a ti, que entonces la atesora tu corazón hasta el punto que te mueves en un logos. ¿Cuál es el logos? Es la palabra creativa
creadora de Dios, la que produce, la que hace que las cosas sucedan. Cuando tú y yo nos abrazamos de una palabra de Dios que se hace rema en nuestro corazón, perseveras creyéndolo, y no es que tú lo provoques, es que Dios entonces se mueve entre sus lobos. Basta que dé la palabra y entonces se hace. Pero si tú y yo no tenemos conocimiento, pues te pasa como lo escribiera Santiago en su carta. Piden y no reciben porque piden mal. Piden para sus propios deleites, dice. No es confesión positiva, no es lo voy a traer. Es yo conozco quién lo dijo, cómo lo dijo y para qué lo dijo. Yo creo en Él, Él lo va a hacer. Esa es la fe, es la confianza. ¿Sí? Es la confianza de eso que no puedo ver, esa convicción de eso que puedo esperar. Entonces, un estudiante no solamente viene a un examen y no asiste a clases, porque al final no va a entender la materia. Podrá pasar un examen, pero no va a dominar la materia. Entonces, no basta con que tú vengas los domingos solamente a presentarte. Necesitas perseverar en el estudio para que entonces comprendas. Si puedes poner la siguiente. Práctica de un discípulo. Entonces, tiempo diario en la palabra de Dios. Oración personal, sacando tus dudas, tus cuestionamientos. Lo maravilloso del tiempo de oración es que cuando tú te acercas a Dios, externas tus inquietudes, Él va a ver la forma de cómo traer una respuesta y tú dices, wow, eso solo Él y yo lo sabíamos. ¿Cómo fue que pudo haber hablado a través de un mensaje, a través de un momento de la lectura de la palabra, a través de un comentario o un consejo bíblico? Dentro de los dones hay algo que se conoce como el don de ciencia. El don de ciencia es un don que Dios ha derramado sobre su iglesia para poder tener conocimiento de cosas que no teníamos forma de conocer. El don de sabiduría, una sabiduría que no proviene de nosotros. Y entonces Dios responde a través de esos dones y uno dice, wow, ¿cómo lo supo? Yo de repente escucho personas que se van diciéndome, pastor, parece que me estaba leyendo. Yo no tengo nada que ver con eso, es Dios. Entonces, tiempo diario en la palabra, oración personal y que busques comunidad. Hay gente que solamente quiere llevar comunidad con una predicación en Facebook. Por supuesto que no. Necesitas encontrar un grupo, necesitas encontrar un tiempo de mentoría, necesitas un discipulado 1 a 1. No sé cuántos te faltan. Entonces la pregunta para ti, para mí sería, ¿mi conocimiento de Dios es relacional o solo conceptual? Porque Dios no se estudia, con Dios se relaciona uno. ¿Estoy cultivando una vida diaria delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios me corrigió a través de su palabra? Que no fue únicamente a través de una exhortación por medio de un predicador, sino yo fui al encuentro de su palabra y dije, ¡ay! Señor, esto me llega. Si no lo estás experimentando es porque te falta esto. Cuarto punto, si tú estás tomando nota, con esto vamos a terminar. Tiene que ver con que el discipulado forma discípulos sin diluir el impacto del mensaje. El discipulado forma discípulos sin diluir el impacto del mensaje. En el segundo libro de Samuel, si lo puedes poner por favor, capítulo 18, versículo 30, dice, espera aquí, le dijo el rey, y hay más, se hizo a un lado. Esto pareciera obediencia, ¿no? A primera vista, el rey le dice y pues él se hace a un lado. Pero si él tuviera algo importante que decir, el rey ni siquiera lo hubiera hecho de lado. Le hubiera dicho, permanece, tienes algo que decirme. Entonces, como hay más, no pasó un proceso, entonces eso no generó un impacto en su vida y no tenía nada que hacer delante del rey, prefirió mejor hacerse a un lado. Y eso es lo que pasa con muchos. Estar delante del rey impone.
Delante del rey no te puedes hacer el valiente, no te puedes hacer el importante. Delante de un rey, uno se humilla, uno se postra, uno hace reverencia. Eso es lo que haces delante de un rey. Y entonces, si puedes poner lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 27, dijo Jesús: además, si no cargas con tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Jesús, como te lo dije la semana pasada, no andaba repartiendo boletos VIP para que te acomodaras. A él no le preocupó, él habló con la verdad: esto es lo que te va a costar. Si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces Jesús no suavizó el discipulado para retener multitudes. Fíjate lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, porque no les era conveniente, no era el Jesús que estaban buscando. Eso sucede con muchos que viniendo aquí empiezan a ser confrontados con su manera de vivir y dicen: no, yo necesito un Jesús que me sirva. Eso de que yo le sirva no es lo que necesito. Yo ya tengo una vida, yo ya tengo un plan, yo lo que necesito ahora es alguien que lo ejecute cuando yo no pueda. Entonces muchos se empiezan a alejar porque no les es conveniente. Y ahí te va el principio. Y así sucede. Si puedes poner la siguiente, por favor. El discipulado verdadero filtra, no entretiene. Si vamos a hablar de discipulado, no dudes que veamos a gente que de repente deja de venir. Es con una criba. Jesús separó peces de una red. Jesús separó porque dijo: el trigo y la cizaña crecen juntos. Jesús separó a las cabras de las ovejas. ¿Por qué? ¿Porque Él hace acepción? ¿Porque Él es selectivo? No. Porque simplemente hay gente que no está dispuesta a seguirlo a través de ese discipulado. Entonces, el verdadero discipulado va a filtrar, pero no va a entretener. El mensaje central sigue siendo: el Hijo del Rey murió, resucitó y ahora exige un arrepentimiento y una obediencia de tu parte. Esa es la manera de caminar el discipulado. Con arrepentimiento, es decir, cambio, y con obediencia. Si puedes poner la siguiente. Entonces, si te das cuenta, un discipulador no forma consumidores, forma seguidores que obedecen. Forma seguidores que obedecen. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo lo dijera en el capítulo 11, versículo 1: ustedes deberían de imitarme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué nadie se atreve a decir hoy día que lo imiten? Porque les da vergüenza. Muchos no están dispuestos a discipular a alguien por el compromiso que representa que alguien lo siga de cerca y se dé cuenta cómo es su caminar con Jesús. Por eso la gente no quiere hacer discípulos. Porque dice: se van a dar cuenta cómo ando yo. Y como te lo dije la semana pasada, si puedes poner la ilustración. Una vela encendida no pierde luz cuando enciende a otra. Pero una vela apagada no ilumina a nadie. Ni siquiera cumple el propósito para lo cual fue creada. Y Jesús te ha hecho una vela, me ha hecho una vela. Pero no para estar apagados o para irnos apagando, sino para que vayamos iluminando. Él ha entregado en nosotros estos vasos frágiles de barro, esa luz. ¿Sí? Entonces, nuestras preguntas serían:
¿Estoy siguiendo a Jesús o estoy usándolo a Él? En el caso de que pudiera usarlo, porque la verdad es que, ¿sabes? No lo vas a poder usar. ¿Crees que lo vas a poder usar? ¿Qué tan visibles son los frutos de arrepentimiento en mi vida? ¿A quién estoy ayudando a seguir a Jesús? Esas son las verdaderas preguntas que debiéramos de estarnos haciendo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 23, no lo traigo, lo puedes anotar. Dice que entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo o mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Cada día. No dijo, niéguense a sí mismo o dejen su manera de vivir y tomen su cruz cada domingo y síganme. Dijo, cada día tomen su cruz y síganme. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser formados por Dios y no solamente inspirados? Porque yo conozco muchos que salimos muy inspirados, pero después de salir ya no dejamos moldearnos por Jesús. Entonces, acepto el discipulado que Él dijo, aunque esto me cueste, o en el momento que me afecte, en ese momento mejor lo suspendo. ¿Estoy listo para reproducir lo que Dios está haciendo en mí? ¿O voy a seguir todavía bajo el anonimato? Ya lo vimos, hay un costo. Mateo capítulo 10, versículo 24, el discípulo no es más que su maestro. El discipular no es un evento, es una vida rendida. Y Jesús nunca pidió seguidores ocasionales, pidió vidas entregadas. La decisión está en nosotros, porque lo que Él está esperando es esto. La última, por favor. Esto que puso en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Es decir, esas verdades de las que hablo fueron confirmadas por testigos confiables. Dice, y ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. En pocas palabras, discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Entonces, el objetivo no era llenar sillas, era formar discípulos que vivían el mensaje y lo multiplicaban. Y me vas a oír muchas veces. A veces la gente me juzga porque no voy por la oveja perdida. El buen pastor daba su vida por las ovejas y la dio. Y va a ir por la oveja perdida. A mí me pidió y me encargó que preparara a las ovejas que ha entregado. Y las ovejas perdidas, el buen pastor se va a encargar de traerlas. Hasta que llegue el momento. No me va a poder reprochar qué no hice sobre eso. Es que está siendo un mal pastor. No, estoy siendo responsable de atender lo que me encargó. Y el buen pastor que dio su vida por las ovejas va a dejar 99 y va a ir por la que se ha desviado. Y va a tratar con ella. Y con su vara y su cayado va a enderezar las cosas. Entonces, mi deber es, junto contigo, prepararme para hacer discípulos. Enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitados para transmitirlas a otros. Tenemos que formar discípulos que viven el mensaje y lo multiplican. El objetivo lo repetimos cada semana. ¿Cuál es? Si puedes ponerlo otra vez, a lo mejor viéndolo. Ser una familia de amor. Movernos como una familia de amor para cooperar con Dios, haciendo discípulos de Cristo plenamente comprometidos y fructíferos. No discípulos que vienen a sentarse, discípulos que se quieren comprometer
y que empiezan a dar fruto. Eso es a lo que nos llama. Voy a terminar con un pequeño video para que te des cuenta qué es el llamado. El llamado no son reuniones, el llamado no es venir a tocar, no es tener eventos. Eso no es el llamado. Quiero que lo veas y con eso prácticamente vamos a terminar. Si le pueden ir llamando a las personas de la alabanza. Quiera Dios nos dé ser fieles a esto. No tratamos de hacer shows, producciones, hacer sentir buenas emociones, sentimientos, sino hacer conciencia de a qué nos llamó. Si tú quieres ser parte de este lugar, esto va a ser. Si solamente quieres venir, sentarte, pasar desapercibido, no involucrarte, esto te abruma, lo respetamos. Hay otros lugares para eso. Hay gente que lo va a hacer y lo va a hacer quizás mucho mejor que nosotros, con unos equipos de alabanza espectaculares, con instalaciones preciosas, etcétera. No es que no busquemos la excelencia en lo que hacemos, pero eso no nos va a ser mandatorio. Lo mandatorio es hacer esto. El trabajo no está aquí, el trabajo está allá afuera. Espero que Dios haya tocado tu corazón, te haya dado conciencia. 2 cosas se encargó antes de que vayamos a la eternidad, si es que Jesús es tu Señor. Que sepas cuál es el Evangelio, es decir, la buena noticia que todo mundo debe de saber, que debe de conocer y que debe de apreciar. Y la segunda, hacer discípulos que sean comprometidos con Él y que sean fructíferos. Si tú y yo no estamos haciendo estas 2, hemos desperdiciado la vida. Mateo capítulo 25 tiene una parábola que le llamamos de los talentos y 3 personas representadas ahí, en una de ellas le dice Jesús, ¿qué hiciste con lo que te di? Tuve miedo y lo enterré. Entonces te voy a quitar lo que te he dado y se lo voy a dar al que sí hace. Quiera Dios no te quiera o te tenga que quitar los talentos que te ha dado. Te ha dado salud, te ha dado tiempo, te ha dado dones, te ha dado habilidades, te ha dado provisión, te ha dado muchas cosas para hacer esto. Esto no es para algunos. Ese vayan te incluía a ti, me incluía a mí. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar mientras el grupo de alabanza nos puede dirigir.
Así es, familia. Aceptamos el reto del discipulado. Reconozcamos que somos necesitados de Jesús para poder ser discípulos, hacer discípulos, vivir el mensaje y multiplicarlo. Así que vamos a adorar al que es sobre todo nombre, al Señor Jesús, que es digno de nuestra alabanza, de nuestro canto. Vamos a exaltarlo. Con esta oración se invita a ponerse de pie. Piensa por un momento en lo siguiente. El Señor Jesús había muerto, lo habían crucificado, lo habían avergonzado delante de todos sus seguidores. Ellos estaban muy impactados porque tenían una esperanza mayor y de repente lo ven sepultado. ¿Alguna vez has estado en un sepelio? No sé qué tan cercana haya sido la persona, pero tú sabes que cuando ya están echando tierra, ya no hay vuelta atrás, ya es real, es algo que no puedes hacer a un lado. Y entonces ven todo esto, es llevado a un sepulcro, y de pronto se resucita y se les aparece a sus discípulos. Ellos todos conmocionados, incluso unos se espantaron, y lo primero que les dice: hey, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo todo el poder. Yo tengo todo el poder, y con eso te puedo decir: vayan y hagan discípulos. Y entonces puedes imaginar la mente de ellos como la tuya, decir: pero ¿cómo le voy a hacer? No soy bueno ni para esto, ni para lo otro. No puedo llevar mi propia vida. ¿Cómo voy a llevar la vida de otro? Voy a ser como ese ciego guiando a otro ciego. La diferencia entre ese ejemplo y el de Jesús es que él se lo estaba diciendo a discípulos, a gente que no se estaba discipulando. Les dijo: yo tengo el poder, yo les estoy mandando que vayan, les he dicho qué hacer, y les remata diciendo: y yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, no van solos, yo voy con mi poder a hacerlo contigo. Imagínate que les dice: vayan y hagan a sus vecinos. Pues a lo mejor no cuesta trabajo, ya más o menos ubicas cómo es cada vecino, pero está diciendo: vayan y hagan discípulos de toda la nación.
gente que no tenía ni dinero para pagar sus impuestos a veces o para comer. Y le están diciendo, van a ir al mundo a hacer esto. Las limitantes parecen muchas. No estoy preparado, no estoy listo, tengo miedo, no tengo el dinero, no conozco al mundo. Pero gracias a ese grupo de personas fieles, el día de hoy nos estamos reuniendo un domingo como hoy, pudieron ir a todo el mundo, pudieron predicar el Evangelio, no con sus fuerzas, no con la ayuda de Jesús, no es en tus fuerzas. Lo que sí es en tus fuerzas es que tú perseveres, es que tú te prepares, y entonces dejes brillar la luz que solamente por Jesús puede venir a través de ti. Para eso se requiere que tú lo dispongas. Padre Celestial, te queremos dar gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por oír tu palabra. Queremos escuchar de ti el desafío, no de un pastor, no de un hombre. Queremos oír de ti ese desafío, pero también ese apoyo, ese soporte, de saber que es tu poder, tu autoridad, quien va a abrir camino donde no lo hay. Quien va a tocar el corazón se va a revelar a la vida de otros, Señor. Pero nosotros, como vasos frágiles de barro, queremos portar esa luz que tú pones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te decimos, heme aquí, envíame a mí. Prepárame, Señor. Dame el perseverar. Dame el prepararme. El vivir día a día una relación contigo. Sé que tú me vas a ayudar. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Dios te bendiga, si Dios lo permite, nos vemos en la semana, ya sabes las actividades. Te recomiendo ver audio, está en YouTube, en Facebook, está en Spotify. Si lo quieres escuchar, toma tus notas, repásalo, persevera. Si es alguien que está viendo la transmisión o el audio, necesitas formar parte de un lugar, necesitas ser mentoreado, necesitas ser discipulado. No basta con una reunión de domingo discipulado. Dios les bendiga.